nosotros. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Jeremías 18, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Aleluya. Y los que no lo tienen, digan gloria a Dios. Ok, para saber, ¿no? Ok. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aleluya. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro, por favor? Señor Jesucristo, Dios mío, te damos gracias porque estás aquí con nosotros. Te damos gracias porque no nos has dejado. Estás aquí con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Gracias por esta palabra que nos diste para este día. Te quiero pedir que bendigas a cada uno de los que escuchan de una manera poderosa. Bendícelos y ayúdales para que sigan adelante. Y también bendíceme a mí. Te lo suplico que me ayudes. También te necesito mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, dando un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor le habla al profeta Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero. Ustedes saben lo que es un alfarero. Casi todos sabemos. Son los que hacen vasijas, ¿verdad? Y el Señor le dijo que fuera a la casa del alfarero porque iba a mirar algo allí en la casa del alfarero. Y allí, cuando él llegara a la casa del alfarero, ahí el Señor le iba a dar palabra para el pueblo de Israel. Y mire qué palabra, mire qué mensaje le dio el Señor a Jeremías para el pueblo de Israel y para nosotros en este tiempo. Aleluya. Una palabra grande, poderosa, palabra de esperanza para todos aquellos que necesitan reconstruir sus vidas. Aleluya. Sí, es verdad, estamos en la casa de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Amén, amén. Pero en veces nos echamos a perder y necesitamos que Dios vuelva a reconstruir en nosotros lo que se echó a perder. Esto es muy importante. Muchos, mire esto que le voy a decir, son muchos los que se han echado a perder estando en las manos de Dios.
Escúcheme bien esto. Son muchos los que se han echado a perder estando en las manos de Dios, o sea, en la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, pero la gracia del Señor es tan grande. Tenemos un Dios grande en misericordia. Tenemos un Dios que es compasivo. Tenemos un Dios que su gracia allí ha estado para nosotros. Por eso hay muchos también que se han echado a perder, aún estando en las manos del Señor, aún estando en la casa de Dios, pero Dios, por su gracia y por su misericordia, los ha vuelto a levantar y los ha vuelto a hacer una vasija según su parecer. Aleluya. Cuando estaba leyendo esta escritura, me paré del versículo 4 y miré que dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Padre Cristo, no estaba la vasija ya, no. Cuando el alfarero estaba haciendo esa vasija, allí en su mano se le echó a perder. Padre Cristo. Y dice la Biblia que volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Mire, cuando estaba leyendo este pasaje, me paré allí y miraba con cuidado esta porción de la Biblia, y allí me doy cuenta cómo el Señor menciona el alfarero, cómo menciona el barro, cómo menciona una vasija que se echó a perder estando en su mano. Pero también yo miro cómo ahí menciona otra vasija, pero la otra vasija ahora era a su parecer. Esto, hermanos, es una analogía, una comparación, una semejanza de cómo Dios, como el alfarero, y nosotros como el barro, aleluya, somos en las manos del Señor, Padre Cristo. Mire, Jeremías recibió la orden de Dios. Dios le habló y le dijo: Jeremías, vete, desciende a la casa del alfarero. Cuando llegues a la casa del alfarero, allí yo te voy a hacer oír mis palabras. Jeremías, él obedeció, se fue y descendió a la casa del alfarero. Y cuando llegó él a la casa del alfarero, él seguramente comenzó a mirar lo que estaba allí pasando. Y yo creo que sus ojos se fueron directamente y se quedaron mirando aquel alfarero que estaba trabajando sobre aquel barro. Yo creo que Jeremías se le quedaba mirando cómo él estaba con sus manos formando aquella vasija. Allí fue Jeremías, allí lo mandó el Señor y comenzó a mirar la destreza de las manos del alfarero. Él miró cómo el alfarero tomaba aquella masa de barro y la colocaba sobre la rueda y luego hacía girar la rueda a velocidad. Él estaba mirando cómo el alfarero constantemente, creo yo, a lo mejor remojaba sus manos un poquito para que se deslizara mejor el trabajo que estaba haciendo sobre el barro. De repente, seguramente que Jeremías miró cómo aquella masa de barro comenzó
a tener forma de una vasija. Padre Cristo, hermanos, todo eso estaba observando Jeremías, cómo comenzó a surgir de aquel pedazo de barro una vasija. Aleluya. Mire, llegó el momento que le dio la forma exterior. Yo nunca he mirado a un alfarero. Algunos de ustedes a lo mejor hasta han hecho algo de alfarería. Aleluya. Yo no, pero he investigado un poquito y lo que miro allí es lo que les estoy tratando de comunicar. Aleluya. Pero yo creo que Jeremías, cuando miró que se formó la parte exterior, yo pienso que hubo algún momento cuando comenzó quizás a sacarle o a moverle de lo que estaba internamente para que hubiera algún espacio para esa vasija, no sé, pero él comenzó a darle la forma interna y externa y comenzó a trabajar con delicadeza sobre esa vasija. Aleluya. Pero de repente, en el momento menos esperado, en un instante, así, en el momento que menos esperaba, el alfarero, la vasija que él con tanto entusiasmo estaba haciendo, Aleluya. aquella vasija que con amor seguramente la estaba formando, de repente se echó a perder en sus propias manos. Gloria. Padre Cristo, Amén, amén. hermano, hermana, déjeme decirle esto. Esto es muy importante lo que le quiero comunicar hoy. Aleluya. Mire, el alfarero, el barro, la vasija que se echó a perder y la otra vasija, allí estamos contados nosotros. Amén. El alfarero estaba allí con sus manos trabajando con amor, con entusiasmo, pero de repente se echó a perder lo que tenía en sus manos. Mire, con paciencia, el alfarero tomaba lo que estaba allí y lo estaba formando, y de un momento a otro se echó a perder en sus manos. Iglesia, de la misma manera, Dios ha estado trabajando con nosotros y sigue trabajando con nosotros, pero algunos se echan a perder, se descomponen, se destrozan estando en sus propias manos del maestro. Aleluya. Mire, Jeremías ha estado observando eso, y yo creo que cuando el alfarero miró que la vasija se le echó a perder, la tomó el barro, lo amasó de nuevo y comenzó otra vez a darle forma con paciencia. Padre Cristo, Amén, amén, amén. cuando Jeremías observó que se le echó a perder la vasija y que la volvió a amasar y la comenzó otra vez a formar, en ese momento el Señor le habló al profeta. Aleluya. En ese instante, cuando la comenzó a volver a hacer, el Señor le habló al profeta. Allí en Jeremías 18:6 dice lo que Jeremías escuchó del maestro. El Señor le dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Iglesia, si usted cree que ya está destruido, aún estando en las manos del maestro en la iglesia, déjeme decirle, hay esperanza para usted. Hay un alfarero que puede reconstruir su vida y hacerlo la otra vasija. Sí,
aquel Dios lleno de gracia, de paciencia y grande misericordia, le pregunta a Jeremías y le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y Él nos está diciendo aquí, nos está hablando y nos está diciendo: así como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Ah, aleluya. Me llama la atención esta analogía, que no es una parábola. Me llama la atención y me pregunto cómo era o cómo es el proceso de hacer una vasija. ¿Cómo es el proceso de hacer un hijo de Dios? ¿Cómo es el proceso de hacernos nuevas criaturas? ¿Cómo es el proceso que se ha pasado a que lleguemos al punto donde ahora somos una vasija de Dios en sus manos? Déjeme decirle, esta analogía tiene que ver con ese proceso que Dios ha hecho en nosotros. Yo estaba estoy tratando de entender lo mejor que pueda esta comparación, esta semejanza de esta analogía del barro y nosotros los cristianos. Y estaba buscando algún tipo de información, porque como les digo, yo nunca he estado ni siquiera en la casa de un alfarero. Lo único que conozco es lo que he leído, lo que he mirado en el internet, y me encontré por allí una historia que cuando la estaba leyendo, digo, seguramente que es lo mismo que Dios ha hecho. Mire, el proceso para hacer una vasija de barro. ¿Cómo era ese proceso en el tiempo de Jeremías? Cuando el Señor le puso esa ilustración a Jeremías. Bueno, seguramente que era muy diferente a lo que ahora se usa para hacer vasijas. En aquel tiempo no había ni la tecnología ni lo que se tiene ahora. Pero bueno, en aquel tiempo, según los datos que he estado mirando, el proceso de elaboración comenzaba cuando se iba a recoger o a seleccionar el barro. Dicen que había lugares como si fueran minas, pero de barro, donde había mucho barro. Sí, y ahí se escogía el barro para traerlo a la casa del alfarero y allí comenzar a hacer una vasija. Aleluya. Y así Dios nos escogió. Dentro de toda la gente que está en el mundo, dentro de toda la gente que está alrededor del mundo, ahí el Señor fue y escogió el barro que somos nosotros para traernos a la casa del alfarero. Una vez que se seleccionaba el barro, cuando la gente iba y buscaba aquel barro, lo decía: este es, lo tenía que llevar a la casa del alfarero. ¿Y qué cree usted que hacía? ¿Usted cree que él iba y decía: ok, ya me traje el barro y hay que hacerlo masa y ponerlo a que se haga una vasija? Creo que no. Dice la historia que lo que hacía el alfarero, comenzaba a buscar entre aquel barro las hierbas, las piedras, la basura y todo lo que estaba mezclado ahí entre el barro, y lo comenzaba a limpiar para que pudiera hacerse una masa que pudiera ser manejable. Iglesia, ¿a poco no es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros ahora que estamos en la casa del alfarero? Nos está limpiando, nos está quitando la basura, las piedras, la inmundicia, para que podamos ser manejables. Aleluya. Una vez que el barro ya estaba completamente limpio, hermanos, ¿qué es lo que hacía el alfarero?
que después de que lo limpia, todavía lo lleva y lo ponen en un molino para que se muela completamente. Padre Cristo, hermanos, Amén, amén. el barro nos representa a nosotros. Aleluya. Dios nos tiene que poner, Aleluya. nos quita primeramente la inmundicia, Aleluya. nos quita la basura, la cochinada que se nos pega en nuestra vida sin Cristo. Déjeme decirle, y luego nos pasa al molino, aleluya, y allí comienza a molernos de tal manera que seamos consistentes para que Él pueda trabajar con ese barro. Desafortunadamente a muchos, déjeme decirle esto, no les gusta que el Señor les quite la basura y menos que los meta al molino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Cristo, Amén, amén. sí. Amén, amén. Y de acuerdo al tipo de vasija que se quiere realizar, dicen que es la masa que se hace. Cuando ya estaba esa masa o esa arcilla totalmente pasada por el molino, entonces se pasaba a la siguiente fase, amasarla. Ajá, amasarla muy bonito. ¿A poco no es cierto que el Señor nos amasa, nos abraza, nos corrige, nos hace, nos forma y nos prepara para ser instrumentos en su casa? Aleluya. Pero el amasado es bien importante, dicen, porque de ahí depende la consistencia de si se va a dejar moldear esa vasija. Padre Cristo, pero ya voy a dejar esa historia. Yo creo que usted ya más o menos me ha entendido cómo es el proceso para hacer una vasija de barro. Gloria a Dios. Pero la voy a dejar allí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a diferencia del barro, es que el barro es un material inerte, muerto. Pero nosotros no somos barro. Nosotros, el cristiano, nosotros podemos pensar. Sí, Señor. Aleluya. Nosotros podemos alegrarnos. Nosotros podemos enojarnos. Nosotros podemos renegar. Nosotros podemos gritar. Santo. Padre Cristo, Amén. mire, una vez en manos de nuestro Señor Jesucristo, quien es el alfarero de alfareros, el alfarero de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos aquí y nos ponemos en las manos del Maestro, allí comienza un proceso de limpieza de todas aquellas cosas que nos estorban para llegar a ser la vasija que el Señor desea que seamos nosotros. Gloria a Dios. Pero a diferencia del barro, el barro es muy dócil. El barro, si usted le quita algo, no dice nada. Si usted el barro lo mete al molino, tampoco dice nada. Ajá. Aleluya. Y nosotros, a diferencia del barro, nosotros podemos decir que nos quite y que no nos quite. Aleluya. Padre Cristo, Amén. es el problema de muchos. Amén. Ese es el problema. Porque le decimos al Señor, sí Señor, me puedes quitar esto, pero esto no. Aleluya. Padre Cristo, Amén, amén. sí, a diferencia del barro, el barro no habla, el barro no discute. Usted lo puede limpiar si quiere y nosotros no. A diferencia del barro, nosotros le podemos decir al Señor, déjame en paz, Santo Dios. no quiero, Gloria a Dios. no me toques. Gloria a Dios. Padre Cristo, Amén, amén. pero el Señor sigue el proceso. Él sigue tratando con nosotros. A diferencia del barro, nosotros podemos renegar,
podemos enojarnos y podemos inclusive abandonar el proceso. Aleluya. Sí, hermano. Gloria a Dios. Y quizás, déjeme decirle, esa es la razón por la que el cristiano se puede echar a perder estando en las manos del alfarero. Porque cuando el Señor viene a limpiarnos, le decimos: no me toques. Aleluya. Aleluya. Cuando el Señor viene a tratar de purificarnos, le decimos: no me molestes, yo sé lo que hago. Sí, por eso es que muchos se quedan en el camino, se quedan en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios no forza a nadie. Dios no obliga a nadie. Si usted quiere que Dios lo limpie, Él lo va a limpiar. Pero el día que usted le diga: déjame en paz, Él lo va a dejar en paz. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Ajá. Padre Cristo, Amén, amén. el Señor trata de muchas maneras de limpiar las impurezas que nos impiden ser aquel barro. Sí, hermanos, que seamos un barro dócil, manejable, de manera que Él haga de nosotros esa hermosa vasija conforme a su parecer. Pero a veces nos echamos a perder estando allí en sus preciosas manos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las impurezas o la basura de la que necesitamos limpiarnos? Ya les dije que del barro es las raicillas. Vamos a suponer que el barro tenga una cosita como esta, ¿verdad? Allí entre el barro. Y pues yo pienso que eso le va a estorbar. Y peor si es más grande. Entonces si tiene piedritas o lo que sea, el barro pues no va a funcionar. No se va a poder hacer pasar sobre la rueda y quedar algo bonito, muy hermoso. No se va a poder. Del barro ya sabemos. Pero de nosotros los cristianos, los que decimos que somos hijos de Dios, los que decimos que somos aleluyas, los que decimos que vamos al cielo, los que decimos que amamos al Señor Jesucristo, ¿cuáles son las impurezas que Dios quiere quitarnos y a veces no dejamos? Aleluya. Ajá. Amén. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese bien esto, en cuanto a qué, a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era esa? Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Aleluya. Dice: despojaos de qué, del viejo hombre. Hay que despojarnos de lo que estaba atrás, de la basura que estaba atrás. Aleluya. Que como estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Y aquí dice en el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme decirle esto: muchos cristianos se resisten a cambiar, a despojarse de la vieja manera de vivir. Rechazan el consejo de Dios, rechazan el consejo, rechazan las vestiduras nuevas que el Señor tiene para ellos. Es por eso que se echan a perder aún estando en las manos del Señor. Se echan a perder, regresan al mundo y a sus costumbres. Aleluya. Quieren estar en la iglesia, pero todavía con la basura del mundo. Déjeme decirle, si usted quiere estar en la iglesia y Dios le quiere limpiar y no se deja usted limpiar, ¿cómo lo va a formar el Señor? Como una buena vasija. Amén, amén. No hay manera. Aleluya. 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 Gloria a Dios. ¿Cuál es esa basura? ¿Cuáles son esas imperfecciones? ¿Cuáles son?
son esos pecados ocultos a veces que no dejan trabajar libremente al alfarero por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo? Queremos engañar, y a mí me puede engañar, y a todos los puedo engañar, pero a Dios no. Los pecados que están ahí ocultos, ahí están. Esas imperfecciones. A lo mejor, si usted fuera el alfarero, o si yo fuera el alfarero, yo podría decir: ay, mira, este barro se mira muy bien, mira qué bien se ve, y me puede engañar. Pero el alfarero de alfareros, a él no lo podemos engañar. Él va a sentir cualquier basura que esté en este barro. La amargura, el resentimiento, los malos entendidos, los celos, la ira, la contienda, la gritería, todas esas cosas son como la basura en el barro. Son cosas que no dejan que las manos del alfarero nos moldee a su parecer. La rebeldía, aleluya, la indiferencia, la apatía, el no me importa, como dicen allá para la tierra del hermano Juanito, el me vale. ¿Sí? Porque hay hermanos que el pastor les puede decir lo que les diga. ¿Y qué? Padre Cristo. Sí, son estorbos muy grandes que tienen que ser removidos de la vida del creyente. Mire, yo me pongo a pensar en esto. Si un alfarero terrenal, él tiene la facultad, porque el alfarero terrenal, él tiene la facultad de comenzar a hacer un vaso o una vasija, y si ese vaso y esa vasija no le gusta, él tiene la facultad de agarrarlo, hacerlo bolita y darle hasta donde le ajuste la mano. Padre Cristo, Dios tiene esa facultad con nosotros. Él nos podría ver, como dicen aquí los pochos, dompeado. Él nos podría haber tirado. ¿Desde cuándo? Si un alfarero terrenal tiene esa facultad, continuad nuestro Dios, que es el Rey soberano. Él nos podría tirar. Aleluya. Pero no lo hizo. No lo hizo. Acuérdese del tiempo que tiene las manos del alfarero. Acuérdese. Hubo un tiempo de nuestra vida quizás donde usted estuvo renegando, donde usted estuvo quejando, donde usted decía no lo quiero, no quiero, donde usted estuvo rebelándose contra las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? El Señor no lo tiró. El Señor nos abrazó y con amor nos volvió a amasar y nos comenzó a comenzar de nuevo. Por eso es que estamos aquí, por eso es que seguimos aquí, por la grande misericordia del alfarero de alfareros. Sí, el Señor no se conformó con la vasija que se le echó a perder, como nosotros nos echamos a perder. No le gustamos, pero no dijo, oh, ya se echó a perder, la voy a tirar. No, Él siguió insistiendo hasta darnos una forma según a su parecer. ¿Sí me está entendiendo esto? Hermano, hermana, permitámosle a Dios que limpie toda nuestra vida, las impurezas, que las cosas que impiden que Él siga haciendo en nosotros una bonita vasija, pero no una vasija cualquiera. Hay muchas vasijas, inclusive en las iglesias hay muchas vasijas, pero no todas son útiles. Aleluya, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Cristo, Amén, amén. el alfarero, él ya tiene una idea. En él está una idea. Un alfarero de aquí de la tierra, cuando agarra el pedazo de barro
y lo comienza a trabajar, él ya tiene una idea de lo que va a hacer. ¿A poco no es cierto? Sí, él ya tiene una idea. Hermanos, en la masa del barro, aleluya, el alfarero ya tiene aquí en su mente definido y él ve en su mente lo que va a hacer. Esto es maravilloso, déjeme decirle por qué. Así como los padres, nosotros los padres, mire, tenemos los niños chiquititos, ¿verdad? Tenemos los niños chiquititos y ¿cómo los mira usted? ¿Cómo mira usted a esos niños chiquititos? Ahorita que los traen en los brazos, ¿cómo los mira? ¿Los mira pandilleros? ¿Los mira homosexuales? ¿Los mira lesbianas? ¿Los mira drogadictos? ¿Los mira en la cárcel? ¿Cómo los mira? ¿Verdad que no? No, los mira usted, en su mente está en que son hombres y mujeres de bien, hombres de Dios, mujeres de Dios, profesionistas, aleluya. Así el alfarero, él está mirando algo que tiene allí y lo tiene aquí en su mente, está mirando lo que va a hacer. Déjeme decirle algo, así Dios también, él está mirando en nosotros algo glorioso, algo maravilloso. Él no solamente quiere que estemos en la casa de Dios como un vaso cualquiera, él quiere que seamos un vaso para honra, un vaso útil. Por eso él quiere darle una buena forma. Pero nuestra docilidad, o sea, ¿qué tanto dejamos que él nos maneje? O sea, nuestra docilidad o nuestra aspereza. El Señor a veces nos quiere tocar y nos toca y le decimos, gracias Señor. Sí Señor, así como tú me estás enseñando, Señor, así. Pero hay veces que el Señor nos toca, poquito que nos toca y luego le hacemos y nos quiere tocar y déjeme decirle, dependiendo la docilidad y la aspereza o la aspereza, de ahí se va a determinar el propósito de esa vasija. Hay vasijas, déjeme decirle esto, hay vasijas que nunca vuelven a ser reconstruidas por Dios. Nunca. Aleluya. No se ponga nervioso. Aleluya. Qué bueno que está aquí. Dios le puede reconstruir. Amén. No se ponga nerviosa. Aleluya. Dios le puede reconstruir. Amén. Pero le tengo que decir esto. Hay vasijas que Dios nunca las vuelve a reconstruir. Aleluya. Sí. Dirá usted, ay hermano, no me estaba enseñando otra cosa. Sí, le estoy enseñando lo mismo. Usted que todavía está en las manos del alfarero, pídale a Dios que su gracia lo llene, que su misericordia lo llene, para que Él lo vuelva a construir una vez más si se ha echado a perder. Aleluya. Aleluya. Hay vasijas que nunca volvieron a ser lo que un día eran. Esaú vendió su primogenitura y Saúl la vendió, y déjame decirle, nunca jamás la recuperó, nunca. Aleluya. Padre Cristo. Amén, amén. Se murió sin eso. Cuando la perdió, la perdió. Iglesia, no vayamos a perder lo que Dios tiene para nosotros mientras estamos en sus manos. Déjeme decirle esto, el rey Saúl, él no era cualquier persona, Dios lo hizo rey de Israel, no cualquier persona. ¿Y sabe qué? Llegó el día que el Señor le quitó la corona, le quitó las vestiduras, y nunca jamás
las volvió a tener. Nunca. ¿Sí me está entendiendo? Amén, amén. Judas Iscariote, él anduvo con el maestro, se sentaba con el maestro, él estaba ahí en la casa con el maestro, pero un día cometió el error de haber vendido al maestro, de ser un hipócrita. Y hermano, hermana, cuando perdió lo que perdió, nunca jamás lo volvió a recobrar. Nunca. Zafira y Ananías quisieron burlar a los apóstoles. Tengamos cuidado con eso. Sí, amén. A los hombres y a los líderes de la iglesia no los puso usted, los puso Dios. Gloria a Dios. A los apóstoles aquellos de aquel entonces no se pusieron ellos, los puso Dios. Y cuando Ananías y Zafira llegaron allí queriéndoles tomar el pelo, Padre Cristo, mire, déjeme decirle, uno tras otro allí Dios les quitó la vida y perdieron la oportunidad de la salvación y la vida eterna. ¿Sí me está entendiendo esto? Amén. Padre Cristo, Aleluya. por eso es importante la otra vasija. Sí, hermano, sí, hermana, la otra vasija. Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según él le pareció mejor hacerla. El hecho de que la vasija se echó a perder en su mano y él la volvió a hacer otra vasija. Por eso yo entiendo que el Señor no estaba satisfecho como estaba. Si no la hubiera dejado así, el Señor no estaba satisfecho en la condición como estaba esa vasija que se echó a perder en sus manos. Déjeme decirle, en ningún momento vemos que haya dicho: está bien, así la voy a dejar. Ay, medio se echó a perder un poquito, así la voy a tener, así la voy a dejar. No, cuando nos echamos a perder, nos echamos a perder. Sí, hermanos, el Señor no dijo: ay, mira, ahí está medio tibio, así lo voy a dejar. Ay, mira, hay como que obedece y como que no obedece, pero así lo voy a dejar. No, si se echa a perder para que pueda ser útil y vasija que Dios va a honrar, tiene que ser hecha al parecer de Dios. Gloria a Dios. Ajá. Padre Cristo no la dejó así, la volvió a hacer de nuevo. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una vasija a su parecer. Eso es la otra vasija. Aquella se echa a perder, pero queremos que sea la otra vasija en manos de nuestro alfarero. Una vasija que sea dócil, que permite que sea limpiada, que sea trabajada. Aleluya. Una vasija que se pueda moldear. Una vasija que no tenga piedras ni la basura que impidan que las manos del alfarero la pueda trabajar mientras está en sus manos. Aleluya. Hermano, hermana, el Señor Jesucristo no solamente quiere hacer de nosotros una vasija a su parecer, no solamente eso, no, sino que también Él quiere que seamos una vasija útil para usos honrosos. Sí, amén. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. Fíjese bien, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aleluya. Aleluya. Padre Cristo, Amén, amén. ¿en dónde estamos? Aleluya. Entre los honrosos, los viles. Aleluya.
Versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, Aleluya. santificado, útil al Señor Aleluya. y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, Gloria a Dios. ¿cómo puede uno estar seguro de ser un utensilio para honra? La respuesta la da la palabra. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que limpiarnos? Aleluya. Miremos la Biblia. El apóstol Pablo, ahí cerquita donde leímos, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, Aleluya. y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, la inmundicia que echó a perder la vasija de barro en las manos de aquel alfarero terrenal, quizás eran piedras, sí, basura, quizás, pero la inmundicia que a nosotros nos echa a perder en las manos de Dios son el pecado, Aleluya. la rebeldía y la apatía a las cosas de Dios, entre tantas otras cosas. El apóstol Pablo hace énfasis cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. 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 Ya voy a callar. Pero no es el propósito de hoy de que usted se sienta desesperanzado, no. El propósito de la palabra es de que usted sienta que tiene esa esperanza todavía. Aleluya. Señor, aleluya. Sí, Gloria a Dios. esta es leche no adulterada. Ajá. Gracias, Ajá. Es lechita pero sin agua, Ajá. Amén. no adelgazada. Mire, hermano, hermana, amigos, amigas que me escuchan, Dios, Él sigue tocando puertas del corazón de aquellos que se han echado a perder en sus manos. Aleluya. Dios está tocando la puerta del corazón de aquellos que se han echado a perder. Aleluya. Mire, su misericordia todavía quiere alcanzarle. La misericordia del Señor todavía quiere alcanzar a aquellos que se han echado a perder o que se han quebrado en pedazos. Él quiere volver a hacer esa vasija. Mire, mire esto. Aún cuando cometemos los peores errores, dígame quién no comete errores. Dígame aquí. Menciónenme alguno aquí, excepto los niños, por supuesto, que no ha cometido errores. Todos cometemos, Amén. pero aún cuando cometemos los errores peores, el Señor nos está animando con esta palabra a que sepamos que existe la oportunidad de volver a comenzar, pero en las manos del Maestro. Señor, Sí, aleluya. mire, miramos la historia. Ya miramos los que nunca recuperaron, los que nunca tuvieron la oportunidad de volver a ser reformados por el Señor. Ya miramos a ellos. Pero ahora le voy a mostrar algunos que tuvieron la dicha como la que podemos tener nosotros si en algún momento nos hemos echado a perder. Aleluya. Mire, en aquel tiempo,
Moisés era un asesino y luego no fue y mató al egipcio. Fue y lo mató. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Digo, ajustícienlo también. No. El Señor levantó a Moisés. Amén. ¿Y qué hizo de él? Un instrumento valioso. Amén. Una vasija valiosa. Amén. Lo hizo un líder como no ha habido otro líder. Así es. Padre Cristo. Amén, amén. Sí, hermano. Elías era un hombre como nosotros. Un hombre que de momento era bien valiente. Fue y retó a los profetas de Baal. Pero llegó el momento que se fue corriéndole a Jezabel. Y allá fue y se escondió en la cueva. Pero el Señor no le dijo, collón. Por collón te voy a quitar. No. Aleluya. El Señor lo levantó Amén. y siguió haciendo de él un profeta de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Cristo. Amén, amén. Sí, hermanos. Miremos a Pedro. El apóstol Pedro lo negó 3 veces. Ah, ¿Usted cuántas lo ha negado? Nosotros cuántas veces hemos negado al Señor. gloria. El apóstol Pedro lo negó 3 y le cantó el gallo. Escuchó el gallo cantar que le dijo, ya se cumplió lo que te dijo el maestro. Aleluya. Pero más sin embargo, el Señor lo levantó. Y cuando lo levantó, lo hizo ese apóstol que hasta ahora la palabra que Dios le dio para nosotros sigue haciendo mella para que nosotros podamos ser nuevas criaturas. En cada uno, Ajá. y le puedo mencionar muchos más. El alfarero divino, simplemente cuando se echaron a perder, los tomó como nos puede tomar a nosotros y nos puede volver a amasar y nos puede comenzar a dar otra vez forma. Aleluya. Amén. Sí, Amén. así también en nuestras vidas, Padre Cristo. Amén. Pongámonos de pie, por favor.